doctor. Sí, doctor, Ya, avanza. a ver, no sé si algún día ustedes verifiquen ahí, me avisan, podemos ir en algún lugar para enseñarles cómo se pone una férula, que les va a servir a ustedes poner una férula, les va a servir mucho. Porque en su centro de salud les va a llegar pacientes así. Mínimo que sepan cómo, porque una férula cómo se coloca ahí. Yo me acuerdo cuando estaban en el hospital, llegaban compañeros de ustedes que ya egresaron y incluso le enseñábamos hasta poner yesos circulares. Ojalá se dé. Me avisan cualquier reunión que tengan ustedes y que tengan un espacio por ahí, yo me puedo comprometer con ustedes para enseñarles cómo se pone una férula de yeso. Entonces, ahora lo que toca es las fracturas de calcáneo, ¿no? Entonces, empecemos con calcáneo. El calcáneo, ustedes saben dónde hacen todos los puntos de apoyo del cuerpo humano en el pie. ¿Dónde son los puntos de apoyo? ¿Alguien sabe? Hola. ¿Sí me escuchan, no? Sí, doctor. Ah, perfecto. Sí, doctor. Ya, miren, por ejemplo, tengo mi pie acá. Vamos a dibujar mi pie acá. Uy. ¿Ustedes creen cuando yo piso, todo el pie se va a sentar o sea, si yo tengo el suelo acá, ¿ustedes creen que todo el pie se asienta, o sea, mi pie viene así plano, se va a sentar en el suelo? No, doctor. Hay puntos de apoyo del pie. Tengo tres puntos de apoyo. Uno es en la parte posterior. ¿Qué hueso sería el que va a entrar? Y acá también tengo otro punto de apoyo. Son tres puntos de apoyo que hacen un triángulo. El calcáneo. Uno es el calcáneo en la parte posterior y en la parte anterior es la cabeza del primer metacarpiano y la cabeza del quinto metacarpiano. Por eso ustedes cuando caen en punta de pie puede haber lesiones de esta parte de acá o en la parte de acá. O cuando ustedes usan el taco, por ejemplo, ustedes mientras las señoritas utilizan más taco, va a haber el peso atrás va a disminuir y va a aumentar el peso en la parte anterior. Y esto pues, si ustedes van a hacer, conocer como su juanete, ¿no? Su juanete, mientras más taco usan, más va a haber peso en la parte anterior y los dedos van a sufrir alteraciones. Entonces, en el pie tenemos tres puntos de apoyo. Uno es el calcáneo, el que vamos a estudiar. Por eso muchas veces de los pacientes que tienen traumatismos, caída de altura, caen en el talón, ¿no? En la parte del retropié, ¿no? ¿Quiénes formaban el retropié? ¿Qué huesos? El calcáneo y el astrágalo. Eso forman el retropié, ¿ya? Entonces, vamos a estudiar cuando los pacientes tienen caídas y tienen caídas sobre la parte del retropié, lo importante, las lesiones que se producen es el calcáneo. ¿Ah? Y el calcáneo es complicado la fractura. ¿Por qué el calcáneo es complicado la fractura? Porque el calcáneo es como un cascarón, ¿no? Ustedes ven el cascarón, se cae, impacta en el suelo, de ahí para que vean cómo queda huesito. Así más o menos es el calcáneo. El calcáneo es como un cascarón ahí, porque es un hueso así, bien débil, es así. Entonces, el calcáneo, ¿qué podemos decir el calcáneo? ¿No? Es un hueso del tarso, ¿no? Más frecuentemente lesionado. O sea, el 60% de toda la fractura del tarso son las fracturas de calcáneo, ¿no?
y el 1 o 2% de todas las fracturas. ¿Qué quiere decir 60%? ¿Alguien quiere decirme qué quiere decir 60%? 6 de cada 10 fracturas. ¿Cómo? 6 de cada 10 fracturas del tarso. Claro. 6 de cada 10 fracturas que te llegan del tarso son del calcáneo. ¿Y las otras 4 de quién será? ¿Quiénes forman el tarso? ¿O el retropié? El astrágalo. El astrágalo, el otro es el astrágalo. Calcáneo. Ajá. Entonces, el 60% son de calcáneo y el otro 4%, el otro 40% es del astrágalo. O sea, lo que su compañero dice, 6 de 10, sí, o puede ser de cada 100 fracturas que llegan con fractura del tarso, 60 son del calcáneo. Entonces son más frecuentes, ¿no? Entonces, miren acá, 1 o 2% de todas las fracturas. O sea, si incluimos fractura de radio, de fractura de tibia, de peroné, de tarso, solamente el 1 a 2% son fracturas. Ahora, nosotros vemos aquí, miren, unas carillas articulares, ¿no? Vemos acá el calcáneo con unas carillas articulares. Esta carilla articular, ¿con quién va a ser? Esta es la parte superior y posterior. ¿Con quién se une? Astrágalo, doctor. Pero El el astrágalo. astrágalo. Y en la parte anterior, ¿con quién se va a unir? El calcáneo, les dije cómo era la mnemotecnia. Para el cuboides. Con el cuboide, CC, ¿no es cierto? Calcáneo cuboide. Entonces, estas son las carillas articulares que va a entender. Entonces, el 75% de las fracturas son intraarticulares, o sea, la fractura va a ser a este nivel. A este nivel van a ser las fracturas, ¿no? A este nivel van a ser las fracturas, ¿no? Y el resto van a ser extraarticulares. ¿Qué quiere decir? Puede ser a este nivel, ¿no? Donde está, sí lo ven, ¿no? Detrás de las articulaciones. En la parte de acá son intraarticulares y las partes de acá son extraarticulares. Si ustedes me preguntan, tengo una fractura de calcáneo, ya, dime, ¿qué es articular o extraarticular? Ah, me va a decir, es un tipo intraarticular y extraarticular. ¿Por qué? Porque las intraarticulares son bien complicadas de tratar. El paciente siempre queda con una secuela. Y las extraarticulares no tanto, porque no van a soportar el peso, ¿no? No soportan el peso. Las intraarticulares van a soportar el peso del cuerpo, ¿no? Y aquí es importante, en todo paciente que te llega con una fractura de astrágalo, ya vamos a ver el mecanismo mayormente es producido, es cuando el paciente tiene una caída de altura, ¿no? Dices, me duele, llega el paciente con un dolor en el pie, siempre hay que pedirle radiografía de rodilla y de columna. ¿Por qué? Porque cuando el paciente cae, la energía sigue disipándose, va a la rodilla y después va a columna. Se ha visto pacientes que han terminado mal, ¿no? Que han llegado por una simple, han llegado nada más por una fractura de calcáneo, pero al final solamente el médico se evocó nada más en una fractura de calcáneo, pero tuvo fractura de rodilla, o algunos pacientes también tuvo fractura de columna. Siempre ante un paciente que no puede movilizar, que tiene un dolor, hágalo mover la otra pierna, ¿no? O pídale una radiografía de rodilla y también pídale una radiografía de columna. Miren, el 10% de los pacientes que tienen fracturas asociadas con columna vertebral y el 26% tienen otras lesiones en la extremidad inferior. Miren, el 10% no es poco. 26% no es. Por ejemplo, me llega el paciente, sí, se ha caído. Tú nada más dices, mira, es pie, pídele pie. No, hay algunos pacientes que te llegan, ¿no? Con fractura de astrágalo y te vienes con fractura, también tiene fractura de fémur, tiene fractura de rodilla y tiene una lesión o una fractura de columna vertebral. Siempre pídanle a los pacientes que tienen una fractura de calcáneo por el mecanismo de caída de altura. Entonces, no olvidemos que el calcáneo es el hueso, ¿no? Que tiene una parte articular y una parte no articular, ¿no? La parte articular es la que se va a unir al astrágalo en la parte superior y en la parte anterior se va a unir con el cuboides, ¿no? Entonces, como vamos a ver acá, fracturas de calcáneo. Seguimos. Son patologías que se dan por trauma directo, ¿no? ¿Qué quiere decir un trauma directo? ¿No? ¿Y qué es un trauma indirecto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó si yo me he caído, ¿no? Me he caído de una altura, ¿no? Me caí de una altura
y veo que reviso mi astrágalo, veo que no hay nada, pero reviso mi tibia y si hay fractura. ¿Dónde fue el primer impacto? Perdón, el calcáneo. Reviso mi calcáneo y no hay nada. En una radiografía no hay nada, pero le saco una radiografía de rodilla y veo una fractura. ¿Fue directo o indirecto eso? O sea, la fractura no fue en el sitio, ¿no? O en el lugar del impacto. Ese es un indirecto. Y el directo sí, el traumatismo entra en contacto con el hueso que fracturó, ¿no? Entonces, si tengo de una altura, lo primero que va a chocar con la parte a la que voy a impactar va a ser ¿cuál? Mi calcáneo. Entonces voy a tener es un trauma directo. Generalmente dice son por caídas de altura. O sea, paciente que tiene tiene una caída de altura y son generalmente superiores a 1 metro a la altura, y hay que sospechar de una fractura de calcáneo. Hay que sospechar una fractura de calcáneo, ¿no? Pocas lesiones, dice, son más devastadoras o tienen un impacto a más largo plazo en la vida de un paciente que genera artrosis de la articulación subtalar. ¿Quiénes forman la articulación subtalar? El talus con el calcáneo. Perfecto. Esa es la articulación. Ahí hay una artrosis, hay una degeneración de esa articulación. Entonces, el calcáneo, como le digo, es como un cascarón. Si se fracturó, sí, hay que llorar un poco con el paciente porque va a tener secuelas del paciente, ¿no? Y se debe valorar la posibilidad de tratamiento quirúrgico. ¿Por qué? Porque hay unos astrágalos que te vienen hechos pedazos y que por más que le hagas cirugía, ¿cómo lo unes? Tienes una conminución severa, ¿no? ¿Y cómo lo unes ahí? Es un poco complicado ahí operar a un paciente con una fractura de calcáneo. Entonces hay que ver, hay una posibilidad, dices, no, este no va a ir, ponle un yeso y suficiente y a esperar a lo que, cómo le va, ¿no? Porque como le digo, es como un cascarón el calcáneo. Si una fractura tiene, se hace bastante conminución y el paciente, por más que lo operes, no le va bien. Entonces, no se olviden, aquellos pacientes que te vienen con dolor luego de una caída superiores a 1 metro y le duele el retropié, ¿no? O la región talar, hay que sospechar de una fractura de calcáneo. Y el calcáneo tiene una parte articular y una parte no articular. ¿Cómo va a venir la sintomatología del paciente? Miren ese pie cómo viene. Va a tener dolor, siempre en todas las fracturas va a haber dolor. La equimosis es muy importante. Miren la equimosis que tiene casi en todo el pie. Tiene tobillo, tiene en pie, ¿no? Y tiene, miren, la parte de antepié. La equimosis que viene. El edema y la limitación funcional. Regla, como dice Regla, no es tan general, pero dice que aquel paciente que tiene un traumatismo y da más de 4 pasos, algunos dicen 3, otros más de 4 pasos, hay que dudar que haya fractura, porque el paciente que tiene fractura no da ni un paso, ahí se queda, no tengo dolor y no da ni un paso. Pero aquel paciente que tú dices, señora tuvo, o señor, usted cayó y después caminó, sí, dice doctor, fui hasta mi casa, di como 10, 20 pasos, ya duda que haya fractura ahí, ¿no? Pero siempre hay que sacarle luego una radiografía. Entonces, no se olviden que en tipo de fracturas de calcáneo hay la equimosis que viene todo el pie y aumento de volumen que hay el pie. Y no solamente me voy a abocar a este pie, no se olviden que hay a veces la energía se disipa, puede haber fracturas de tibia, puede haber fracturas de fémur, ¿no? Y puede haber fracturas ¿de qué era la otra hueso? Rodilla y columna mencionó. Columna. Claro, de las vértebras, ¿no es cierto? Puede haber lesiones de las vértebras, ¿no? Entonces, luego, ¿qué voy a hacer? Ya veo que tiene una fractura, ya veo que viene el pie aumentado de volumen, bastante equimosis, limitación funcional, crujidos. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a pedir sus radiografías, ¿no? Vamos a avanzar un poquito porque acá no es esto de acá. Hoy se ha borrado estas imágenes que las tenía. Bueno, sí. Miren, voy a pedir qué tipo de radiografías yo pido, ¿no? Siempre lo primero que hay, es lo más fácil es encontrar radiografías. Yo voy a pedir una radiografía lateral de pie y tobillo. Me van a decir, pero tobillo ¿para qué? Ya les voy a mencionar. Hay una radiografía, acá se pide una radiografía lateral de pie y tobillo. Pidan una radiografía, así se llama, para cuando sospechamos de una fractura de tobillo, de calcáneo, hay que pedirle
tres tipos de radiografía. Una radiografía lateral de pie y tobillo para medir unos ángulos. Hay que medir unos ángulos acá, que se llaman ángulos de Giussani y de Boller. Ya les voy a enseñar cómo. Una radiografía axial de calcáneo, ¿no? La axial, ya también la vamos a pedir. Vamos a ver en qué consiste. Y una radiografía dorsoplantar del pie para ver la articulación calcáneo-cuboidea, ¿no? Y ante toda fractura de astrágalo, sí es recomendable tomografía de calcáneo, ¿no? Sobre todo en aquellas fracturas que son intraarticulares o con sospecha de hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque las fracturas intraarticulares, no se olviden que hay dos tipos de fracturas del calcáneo, hay fracturas extraarticulares y las intraarticulares. Cuando hay sospecha, pidan tomografía. Se pide, generalmente casi todas las radiografías de calcáneo solicitamos tomografía, ¿no? Se solicita. Pero entonces, en radiografía se piden tres incidencias. La radiografía lateral y de pie y tobillo, la radiografía axial de calcáneo, la radiografía dorsal del pie, ¿no? Y cada una vamos a ver, en la radiografía lateral vamos a medir dos ángulos, en la radiografía axial de calcáneo vamos a valorar el ensanchamiento en varo y valgo. ¿Varo hacia dónde es? ¿Hacia afuera o hacia dentro de la línea media? Línea Hola. media. Adentro, varo. Varo, claro, varo se acerca a la línea media, ¿no es cierto? Y valgo es hacia afuera de la línea media, ¿ya? Entonces, y la radiografía dorsoplantar del pie, ¿ya? Y la tomografía, siempre es importante la tomografía. Miren acá, en la incidencia lateral de pie y tobillo, ¿se acuerdan que les dije que se tenía que pedir dos ángulos? Vamos a ver, el ángulo de Boller, ¿no? Este es un ángulo, miren acá forma un ángulo, ¿no? Entre dos líneas. Trazo una línea, va desde la parte superior de la tuberosidad posterior, este es esta línea de tuberosidad posterior del calcáneo hasta la faceta articular posterior, miren acá la faceta articular, ¿no? Desde la tuberosidad posterior hasta la faceta articular posterior. Una línea. Y trazo otra línea que va desde el extremo antero superior, miren acá hasta acá va el calcáneo, hasta la faceta posterior del calcáneo. Ahí forma un ángulo. Ese ángulo tiene que ser entre 25 y 40. Este ángulo de acá. Es el ángulo de Boller. ¿En qué incidencia le pido? ¿En qué incidencia le voy a ver? En la incidencia Lateral. Lateral. Ya, perfecto. Ahora, ¿cuál es el otro ángulo que voy a medir en la imagen lateral? El ángulo de Giussani, ¿no? Están por dos líneas tangenciales que se forman de la caridad articular tanto ascendente como descendente. Miren estas articulaciones, ¿no? Y van a formar un ángulo. Y este ángulo tiene que medir entre 100 y 130. Y ahora me van a decir, sí, pero ¿qué? ¿Usted anda con su regla? Sí, los traumatólogos debemos andar con nuestra regla, sino que ya tantas placas que vemos ya por ojo, ya sabemos cuánto es la angulación, ¿no? Pero sí es una regla que tiene que utilizar un traumatólogo que se llama goniómetro. Debemos utilizar, todos debemos andar con nuestro goniómetro, pero ya por la práctica que tenemos, ya sabemos. Entonces, ¿para qué pido la incidencia lateral de pie y tobillo? Para ver estos dos ángulos, que lo vamos a ver luego. Ahora, ¿qué me quiere decir? Miren, acá nuevamente está el ángulo de Giussani, desde el tubérculo posterior va hacia la faceta articular, ¿no? Y de la faceta articular anterior a la faceta articular posterior y forma un ángulo, ¿no? El ángulo de Boller. Este me va a medir cuando se altera, ¿no? Cuando se altera esto me va a decir que hay una alteración o hay una fractura, ¿de quién? Del calcáneo. Nos dicen que hay una alteración. ¿Qué me dicen acá? El ángulo normal es de 25 a 40 grados. Si el ángulo permanece por encima de los 15 grados, se puede sugerir tratamiento no quirúrgico. Por encima de 15 grados. Podemos darle chance, ¿no? Esta era la otra radiografía, la radiografía axial del calcáneo. ¿Qué veremos? Miren, acá hay una radiografía axial. Miren cómo se toma. Miren cómo está el calcáneo. Bien conservado, ¿verdad? Miren, no sé cómo si lo logran ver esta es la parte de atrás del calcáneo. Y acá está el peroné ya. Miren esta fractura. ¿Tiene forma? En la parte inferior. ¿No tiene forma? No tiene ninguna forma y este va, mire, traza una línea media y ¿dónde se va? Se va hacia la parte lateral, ¿no? Entonces, así debo pedir la radiografía. Primero una radiografía, ya saben,
lateral de pie y tobillo. Luego una radiografía axial de calcáneo. ¿Qué valoramos acá? Si está ensanchado. Miren cuánto está ensanchado. Miren el diámetro que hay desde esta zona hasta esta zona. Miren el diámetro que hay de esta zona a esta zona. Es bastante, ¿verdad? Entonces ahí ya vemos, miren cómo está la fractura de calcáneo, ¿no? Este tiene ya varios fragmentos. Y la radiografía dorsoplantar, para ver qué vemos en la dorsoplantar, es la unión del calcáneo con el cuboides, ¿no? Cómo está la articulación. Vemos acá, miren cómo está la articulación, ¿no? Vemos que está normal acá la articulación. Eso es en cuanto a las radiografías que yo le voy a pedir al paciente. Y hay unas imágenes especiales para ver la articulación del astrágalo con el tobillo, que es la articulación subastragalina o subtalar, ¿no? Que yo le voy a, se llama proyección de Broden, ¿no? Para ver la congruencia de esta articulación. Bueno, algunos me dicen que saquen 35, en 50 o 70, pero simplemente ustedes sacan una radiografía, digan, mándame una proyección de Broden, y en la proyección de Broden voy a ver esta articulación, cómo está la articulación entre el calcáneo y el astrágalo. Miren la tomografía, ¿no? Miren la tomografía, acá hay unas cortes tangenciales, ¿no? Miren cómo está en esta parte de acá, miren cómo está el astrágalo, está bien, miren el calcáneo cómo está hundido, no sé, ven acá una fractura. ¿Qué tipo de fractura sería esta? ¿Articular o es articular? En la que está señalando la flechita acá. Articular. Articular. Sí. Pero si ustedes son, claro, vemos articular acá, pero si ustedes ven muy minuciosos, miren acá hay otro trazo, ¿ven? O sea, esta es una intraarticular y también es una extraarticular. La extraarticular no nos preocupa mucho, porque acá no va a soportar el peso lo va a soportar acá. Y esto ya se deformó el pie, ya está alterado, el eje va a cambiar y esto nos va a llevar a una artrosis. Cuando la articulación pierde su forma, nos lleva a una artrosis. Miren, esto es el astrágalo, miren, no tiene forma el calcáneo. ¿No? No tiene forma, miren, acá hay un fragmento, acá hay otro fragmento, acá hay otro fragmento. Y acá también, miren cuántos son los fragmentos que tiene la fractura. Entonces, es esencial para el diagnóstico preciso para la planificación quirúrgica. ¿Qué le voy a poner? ¿Cómo voy a armar este rompecabezas? Porque es un rompecabezas para el traumatólogo volver a poner en su posición los fragmentos, ¿no? Las imágenes axiales, dice, demuestran la existencia de fractura hacia la articulación, calcáneo cuboideo y la tuberosidad. Y las cortes coronales muestran la afectación de la caría posterior, así como el acortamiento y la posición de la tuberosidad. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Aparte de las radiografías, yo tengo que sacarle una tomografía. Generalmente sacamos para todos, pero dice, principalmente, ¿para qué se saca una tomografía? Cuando hay compromiso articular, ¿no? Articular. Miren estas fracturas como generalmente producen varios fragmentos, como le digo, es como un cascarón. Se produce la lesión y después echamos a llorar porque reparar este hueso es un poco complicado. Miren, ¿cómo lo clasifica? La clasificación de Lelo-Pestri lo clasifica en intraarticulares y extraarticulares. Según estas líneas, ¿qué tipo de fractura sería cuando hay fracturas a este nivel? Extraarticular. Extraarticulares, porque vemos cómo la articulación está, ¿no? Está íntegra. Entonces, en esta no nos preocupamos mucho, porque esto sí lo podemos reparar, porque lo que va a soportar es esto. Y para que soporte el peso tiene que estar congruente. Y si algo está incongruente, nos va a traer secuelas, el paciente va a tener dolor y después va a llegar a una artrosis y van a ser artrosis severas. ¿Y cuál es lo lamentable? Que el 70-75% son intraarticulares y el 25 a 30% es extraarticular. Vemos cuán diferencia hay. Hay una diferencia enorme, más de la mitad son intraarticulares, ¿no? Entonces, aquellos pacientes que están de repente dicen, mire, estaba bajando, me fui a una casa o me he caído y mi pie cayó primero, impactó y no puedo caminar. Ustedes ya tienen que sospechar en una fractura de calcáneo, pero luego tienen que sacar una radiografía de rodilla, de fémur y de columna, porque ya saben que esto también te puede traer fracturas a ese nivel. Entonces, miren, pues si hay un paciente de una tercera edad, de estos pacientes son mayores de 60 años, si ya por ende tienen osteoporosis, ¿no? Imaginen que tienen una caída, ¿cómo va a quedar ese calcáneo? No va a ser muy fragmentado, entonces ya ni tocarlo en estos pacientes. Por eso puede ser un tratamiento no quirúrgico. En aquellos pacientes con enfermedades, ¿no? Como arterias coronarias o diabetes que tienen otra
patología, ¿no? Por ejemplo, la diabetes, y a esos pacientes hacerle un corte porque se pueden infectar, se pueden necrosar. Aquellos pacientes que ya tienen enfermedades coronarias, de hecho, también van a tener alteraciones en la circulación de las piernas y hacerle un tratamiento ya es complicado, habría que pensarlo bien. En aquellos pacientes fumadores, no solamente para calcáneo, todo paciente fumador, ¿no? Todo paciente fumador va a tener dificultad para consolidar el hueso, para pegar el hueso. Por eso hay que preguntarle dentro de nuestra historia, nosotros los traumatólogos debemos preguntarle a casi todos los pacientes cuánto fuma, ¿no? Y si es mínimo la afectación articular, ¿no? No es mínimo, le decimos mejor dejarlo ahí y esperamos hasta cuánto llega su artrosis, ¿no? Y aquellos pacientes pues, que tienen riesgo de complicaciones, diría quirúrgica, que tienen necrosis o infecciones, ya mejor ni tocarlo esos pacientes, dejarlo sin tratamiento quirúrgico, ¿no? Entonces, en aquellos pacientes, ¿no? En aquellos pacientes para toda articulación, ¿no? Cuando tienen un desplazamiento menor de 2 milímetros en la superficie articular, mejor no tocarlos. En todas, ¿ah? No solamente en calcáneo, ¿no? En todos aquellos pacientes que tú más o menos sospechas que hay como una fisura que dices. ¿Y una fisura es una fractura o no es una fractura? ¿Alguien me puede responder? ¿Sí lo ves? Sí, doctor. Y lo es, ¿no es cierto? Sino que la fractura nosotros lo vamos a calificar en fracturas desplazadas y fracturas no desplazadas. Esas fracturas que no son desplazadas son fisuras. Y aquellas fracturas desplazadas, ya pues su nombre mismo lo dice, ¿no? Entonces, sí es una fractura porque hay una discontinuidad del sistema óseo, del hueso, hay una discontinuidad, no está continua. Entonces, pero no está desplazada, ¿no? Entonces, aquellos desplazamientos articulares, la articulación sí es complicado, porque la articulación tiene que dar lo máximo reducido posible, porque ese va a soportar el peso, eso va a permitir el movimiento con con la otra articulación. Dice también aquellos pacientes que no recibirían tratamiento quirúrgico, aquellos pacientes que tienen desenergización macroscópica en valgo del retropié, o sea, que su pie no va hacia adentro, su talón no va hacia adentro, no se va hacia afuera, porque el varo y valgo en el pie se ve de la parte posterior, ¿no? Las fracturas no desplazadas, como sería una fisura, generalmente tienen un buen resultado poniéndole un tratamiento no quirúrgico, como un yeso, ¿no? Entonces, vemos acá, en un tratamiento conservador, ¿no? Se le pondría un yeso, acá, un yeso tibio-pedio, va desde del TAT hasta la parte de la unión de los falanges, hasta aquí le ponemos unos 2 o 3 meses, y acá vemos el tratamiento quirúrgico. Aquí en la primera imagen, ¿qué tipo de fractura será? ¿Sería articular o extraarticular? Articular, doctor. En esta de acá, en la primerita. Aquí, miren. Extra, Extraarticular. Claro, porque extra. miren la articulación, cómo está el calcáneo con el astrágalo, ¿lo ven? Está íntegro, ¿verdad? Miren acá cuando ya fue tratada, ¿ven? Miren cómo está la articulación. Claro que coge una pequeñísima parte de la articulación, de repente esto lo ha mirado su compañera y por eso sí, podríamos decir, si alguien nos vamos más, digamos, tenemos más minuciosos, dice sí, hay una parte articular acá, pero generalmente la mayor parte es articular y con eso, miren, no nos va a causar mucho problema. En esto es el otro tratamiento. Miren este tipo de placas que se le pone al calcáneo. Miren cómo ha recuperado toda esa, los ángulos que ha recuperado aquí luego de la cirugía. Bueno, creo que ya acabamos lo que es las fracturas de calcáneo. No sé si alguna pregunta tengan en fracturas de calcáneo. Doctor, una consulta. Sí. ¿Cabe la posibilidad, bueno, ya es el tema de un poquito más de especialidad, ¿no? De su especialidad, pero cabe la posibilidad de que si el hueso ya es demasiado con minuto, se coloque, o no sé si estará mal el término, pero se le coloque un implante o ya no se puede hacer nada? Implante, mira, hasta ahorita no he visto de calcáneo implante. Lo que sí podemos hacer es, al inicio, cuando es bastante conminución, se le pone un yeso y esperamos
¿no? Y esperamos que esto consolide. Entonces, al haber consolidación, mire, vamos a la... Porque el calcáneo viene acá el astrágalo y se va a unir con el calcáneo, ¿verdad? Pero las superficies son planas y acá hay y acá viene lo que es el cartílago, ¿verdad? El cartílago. Ahora, ¿qué pasaría si yo tengo una fractura conminuta, ¿no es cierto? O sea, que tiene varios fragmentos. El calcáneo no le pasó nada, sigue igual. Pero perdón, el astrágalo, el calcáneo sí nos va a quedar así. ¿No es cierto? Así me va a quedar el calcáneo, hecho así. Entonces, después que le puse yeso, el paciente va a seguir caminando, ¿no? Pero ya estos de aquí como quedan como, digamos, para que me entiendan, quedaría como unas púas acá, mírenme, ¿no? Y a la hora de chocar a esto me va a doler. Me duele, me duele, me duele, me duele. El paciente va a ver con dolor. Entonces, ¿qué podemos hacer? Nosotros lo conocemos como artrodesis. ¿Qué quiere decir la artrodesis? Esto está normal, pero tiene cartílago. Entonces, ¿qué hago yo? Corto un fragmento de esta parte de acá, lo corto un fragmentito, corto el cartílago, y acá lo aplano. Lo corto otro pedazo de acá, que quede plano. ¿Y qué hago? Después junto los dos fragmentos, pero ya planos. Planos ahí. Y lo pego con un platino. O con una placa ahí. Ya no se va a mover, o sea, no va a ser inversión, no va a ser eversión, pero no va a haber dolor porque está unido el hueso. Eso es lo que se llama artrodesis. Es pegar, en otras palabras que me entienden, pegar el hueso. Pero la anatomía ya corté los fragmentos que quedaban, ¿no? Los fragmentos que quedaban salidos. Se me va a cortar el miembro, se me va a cortar unos 3, 4 centímetros, pero yo le puedo poner al zapato, le puedo poner una alza al zapato y queda correspondiente, queda simétrico a la otra pierna. Acá lo que hacemos eso, cuando hay fracturas de calcáneo, ¿no? Y después el paciente tiene dolor porque ya pegó el hueso, pero miren cómo quedó el hueso, que quedó totalmente alterado su superficie articular. Entonces, yo tendría que hacerle un procedimiento que se llama artrodesis, corto un fragmento de acá, corto un fragmento y los uno y los pego con una placa. Ya no va a hacer ese movimiento el paciente, pero no va a tener dolor el paciente, ¿no? Porque ponerle, imagínate acá, un implante significa que tengo que sacarle a él todos los ligamentos que se unen acá al calcáneo y sacar todos los ligamentos y después, ¿cómo lo uno los ligamentos? Que de repente con el transcurso sí te va a llegar, ya te van a venir un solo pie robótico, te va a venir de repente, pero ya va a ser más arriba la articulación, no tanto en las articulaciones. Pero eso es lo que se hace por el momento cuando el paciente tiene una artrosis subastragalina o subtalar, porque miren cómo queda el hueso, como unas púas, como el no está plano. Entonces, si lo uno y el paciente deja de hacer movimiento, ya no mueve su pie, ya no hace inversión, eversión, ya no lo hace. Pero sí haría la flexión y la flexión plantar, ¿lo puede hacer o no? Cuando yo uno el tobillo, el calcáneo con el astrágalo. ¿Puede hacerlo o no? ¿Quién hace flexión plantar y flexión dorsal? Circulación del tobillo. El tobillo. El tobillo no hemos tocado para nada. Hemos tocado la alta articulación. Entonces puede hacer la flexo-extensión, pero no puede hacer la eversión, la inversión. No lo puede hacer. Entonces, con eso se llama nada más cirugía de rescate. Hacemos una artrodesis de la articulación subtalar y ya no va a movilizar el pie en ciertos movimientos, pero no va a tener dolor el paciente. Me van a decir, sí, queda cortado, sí, queda cortado, pero yo le puedo poner un alza en el zapato y eso le va a aliviar el dolor, ¿no? El objetivo, como te digo, es aliviarle el dolor al paciente, porque el paciente te va a decir, él te dice solo por qué viene, ¿no? Vengo porque tengo dolor, y tengo dolor, y tengo dolor cuando camino. Ya no va a hacer las mismas actividades, claro que antes, pero sí va a hacer lo básico y sin dolor, ¿no? Eso es lo importante que hay que hacer. Lo que se está haciendo ahorita acá en Perú, ¿no? Es una artrodesis de estas articulaciones, de la articulación subtalar. Muchas veces ya tienen artrodesis a nivel de la articulación del tobillo, del subtalar, y se hacen las dos, se pueden fijar ahí. Y ya no mueve el tobillo, pero no tiene dolor, ¿no? Entonces,
Eso se llama la artrodesar, unir, ¿no? Unir la articulación. Esa es la artrodesis. No sé si hay otra pregunta. Doctor, Sí. le quería consultar qué relación tiene el espolón calcáneo con una fascitis plantar y cuál sería su tratamiento más óptimo para eso. Ya, mira, ya falta un minuto. Volvemos y te respondo en la próxima, ¿te parece? Sí, doctor, sí, de acuerdo. Ya, perfecto. ¿Ya está en línea? Sí, doctor. Recording in progress. Nosotros acá tenemos el astrágalo. Luego tenemos el calcáneo. ¿No? Luego tenemos el calcáneo. ¿Con qué huesos articula? Con el cuboide, ¿no es cierto? Ya. Después tenemos el astrágalo con el escafoide, con el navicular. Y tenemos los metatarsianos de acá. Bueno, lo voy a dibujar dos nada más, ¿ya? Para poder avanzar. ¿No? Y después ya vienen las falanges. Nosotros acá tenemos un arco, ¿no? Y acá tenemos una fascia. Así más o menos que nos viene, ¿no? Esta es la fascia. Entonces, el espolón que nos viene a decir es una calcificación de esta inserción. Se calcifica y nos viene así, se va a ver así. O lo voy a hacer más notorio para que lo vean ustedes. Así. ¿Por qué? Por la alteración que hay en este arco. O sea, el arco nos va a permitir a nosotros así tener el arco. Pero ¿qué pasaría si ese arco está en tracción continua? Va a estar plano. Entonces, esto va a jalar, digamos, acá en constante tensión hay acá. La tensión es aumentada en esta zona de acá. Entonces, como es aumentada, entonces va a producir una calcificación y nos va a formar como una espinita. Entonces, dentro de los factores que nos causa el espolón, uno puede ser el sobrepeso, puede ser el uso de zapato adecuado si utilizamos un zapato muy plano, ¿no? O sea, el zapato no es el adecuado. El área donde trabajemos, cuando estamos mucho tiempo de pie estamos, y esto nos va a condicionar a una tracción demasiado de esta fascia plantar. Entonces, como está jalando, en otras palabras, está jalando constantemente, nos va a doler la planta del pie. Cuando ustedes han caminado de repente mucho tiempo, llegan con el pie que les está produciendo dolor en la planta, es una fascitis en la región plantar del pie, es una fascitis plantar. Como está constantemente en tracción, esto se va a calcificar y va a producir un espolón calcáneo de esta zona de acá, ¿no? Y el paciente que cuando te va a llegar a consulta va a llegar, ¿por qué? Porque el paciente tú le vas a decir, vive en el campo, está con sobrepeso, ¿no? Y el zapato no es adecuado. El zapato que utiliza es plano, entonces al hacer plano va a hacer que la curvatura del pie trabaje demasiado y esto te va a producir un espolón. Entonces hay relación entre la fascia plantar en una fascitis plantar, cuando se inflama se llama una fascitis plantar, y el espolón calcáneo. Entonces se le hace al paciente qué radiografía solicitaríamos, una de pie y tobillo lateral, porque acá no vamos a ver cómo está el calcáneo, ¿no? Y le vamos a ver los factores que tiene sobrepeso, que el zapato no es el adecuado, el área donde vive no es tan plano que digamos, ¿no? Entonces hay terapia para fascitis plantar, ¿no? Hay terapia también para espolón calcáneo, ¿no? Pero sí hay una asociación. No sé si he contestado tu pregunta o no sé en qué lo enfocas en otra parte, no sé si te habrá contestado tu pregunta. Sí, doctor, ya entendí que más que todo es por la atracción que hay entre los dos, ¿no? La relación que hay. Claro, en su inserción que hay la fascia plantar, ¿no? Por eso ustedes cuando caminan demasiado cojan una botellita de agua, llenarle de agua y empiecen a rodarlo. Les va a aliviar mucho, ¿no?
le va a aliviar mucho a ustedes, o cuando hacen un deporte, cuando juegan su básquet o pulvito, también a veces llegan con una fascitis plantar. Hay que verificar también el uso del zapato, de repente el zapato no es el adecuado, también muy plano. Por esos pacientes andan con unas sandalias muy planas, recomendable es andar con un poquito de plataforma, ¿no? Doctor, un factor de riesgo también son las personas con pie plano. Claro, aquí hay que ver también, aquí algunas personas, algunas pacientes que tienen, me faltó eso, sí, tienes gracias por la acotación, la forma del pie también. Hay algunos pies que son cabos, ¿no? Unos pies que son planos, los pies cabos también van a sufrir porque tienen más arco y mientras más tiempo van a sufrir los pies planos también, porque también va a tener la alteración del arco. Más tienen lo de pie cabo, tienen problema con esto, ¿no? Entonces, algunos pacientes tienen un pie plano flexible, y sobre todo los que tienen laxitud ligamentaria. Tú lo ves, esos pacientes que se sacan al hombro y lo vuelven a colocar, pues, y se luxan y no tienen ruptura en ningún ligamento. Entonces, esos pacientes también van a tener laxitud ligamentaria y el pie lo va a aplanar mucho y también te va a condicionar, ¿no? Y a aquellos, pues, los traumatólogos que ven que por pie plano me refiero, hay dos tipos de pie plano. Hay un pie plano que es flexible y el otro es rígido. Y que recetan a aquellos que son flexibles y tienen zapatos, no sirve de mucho eso, ¿no? Hay que ahí a los pacientes hay que bastante terapia física hay que hacerles ahí. Pero sí, también lo de pie plano y lo de pie cabo también te producen esa lesión. Doctor, una consulta. Ay, doctor, Sí, te escucho, ¿no? Te escucho. doctor. ¿Y el pie aducto también es muy susceptible de poder lesionarse? El pie aducto, claro, ya cuando, mira, cuando tu pie ya no está en eje significa posición neutra. Todas las posiciones que son alteradas van a sufrir alteraciones porque el eje ya cambia. O sea, tu peso debe soportarlo en posición neutra. O sea, sabemos en qué posición, sabemos cuánto la angulación no puede ir más ni menos. Y cuando ya se altera eso, va a sufrir alteraciones, no solamente tu tobillo, tu rodilla y tu cadera, porque son los órganos, los miembros de carga, los que te van a soportar la carga. Generalmente no se ven en el hombro, en el copo, no son de carga, ¿no? Pero ya toda alteración, aducto, abducción, eversión, todo que eso quedan alterados esos pies, ya te van a alterar el eje y al alterar el eje vas a tener complicaciones luego, más susceptible de fracturas, más susceptible de artrosis. Entonces te cambia, el eje te cambia, al alterarte el eje te va a cambiar. Por eso lo primero que miramos nosotros, a ver, señora, viene con problemas de dolor, sáquese el pantalón o a ver que si ya viene, nosotros queremos ver articulación, vemos el eje. Y el eje lo vemos desde la cadera hacia abajo, ¿no? A veces lo hacemos juntar los pies y vemos cómo está el eje, ¿no? Si el eje está alterado, alguna alteración, algo de artrosis, alguna secuela de fractura, una pseudoartrosis, una consolidación viciosa, algo vamos a encontrar por ahí. Ok, doctor, muchas gracias. Ya. No sé si hay otra pregunta para pasar a lo que es fractura de, ahora nos toca de astrágalo. Bueno, pasamos a lo que es astrágalo, ¿ya? A ver, no sé si tendrán todos mi número, cualquier cosa, cualquier inquietud me lo pueden dejar porque no tengo, si me dejan alguna pregunta en el campus, yo no tengo para poder entrar. No tengo para Doctor, poder resolverles algunas preguntas, no sé yo. si nos puede compartir su número, doctor, sería excelente. Y ahí lo están viendo mi número, ¿no? Sí, doctor, muchas Ya. gracias. Cualquier cosa que les pueda ayudar, cuenten conmigo, doctores. Entonces vamos a entrar a lo que son fracturas ahora sí toca hemos visto, ahora toca los de astrágalo.
Esto por regla general también los tipos de tratamiento son los tipos conservadores y los tipos quirúrgicos, ¿no? Ustedes van a decir, ¿y qué tratamiento? No es quirúrgico, no es conservador. Y ustedes van a decir, ah, conservador, ¿qué será? El conservador significa que no has operado, puedes ponerle un yeso, o qué sé yo, o un vendaje. Y en las quirúrgicas sí tienes que hacer corte y ponerle, a veces le puedes poner un platino, a veces puedes ponerle un clavo, o a veces puedes ponerle un tornillo. Eso varía, ¿ya? Entonces, vamos sobre las fracturas del astrágalo, ¿no? El astrágalo, como hemos dicho, forma parte del retropié. El 60% de la superficie está formado por cartílago. Sabemos que la parte superior, ¿con quién se articula el astrágalo? Con la mortaja, que está formado tanto para el malleolo medial y el malleolo lateral. Y en la parte anterior, ¿con quién se articulaba el astrágalo? Escafoides. Hexafoides, ¿no? Una pregunta que siempre les viene a ustedes, no sé si les vendrá, ya habéis visto que ha venido en exámenes de admisión, les ha venido preguntando, ¿cuántos tendones o cuántos músculos se insertan en el astrágalo? ¿Alguien me puede responder? ¿Algún número que quiere dar? ¿Cuántos sospechan ustedes? Porque ese ratito te pones a pensar cuántos te dicen, ¿no? Señores, no hay ninguna inserción en el astrágalo músculo tendinosa. Ningún tendón se inserta acá. Grábense bien eso. No hay ningún tendón que se va a insertar en el astrágalo. Por eso la mortaja tiene que ser bien congruente. Tanto el malleolo medial, el malleolo lateral y el posterior deben estar bien congruentes para que ese hueso no se movilice. ¿Ya? Entonces no se olviden. Y la característica de este huesito que forma tiene tres partes, que son la cabeza, el cuello y el cuerpo. O sea, ¿se acuerdan que en el calcáneo le decía, yo lo que tengo que saber es, ¿fractura articular o no es articular? Acá yo tengo que saber, ¿es fractura de la cabeza, del cuello o del cuerpo? ¿No? Y otra característica de la fractura del astrágalo es, o la característica del hueso del astrágalo es que no hay ninguna inserción acá, ¿no? No hay ninguna inserción. Por eso muchas veces yo puedo sacar el astrágalo y lo puedo unir, el calcáneo lo puedo unir a la tibia, porque no va a depender no hay ningún músculo. En cambio, sacar el calcáneo, imagínate nuevamente, sacar todo el calcáneo y ponerlo músculo, no se puede, más complicado. Entonces, ¿cuál es la característica del astrágalo que nos hace un poco complicado las fracturas? Es la circulación. La circulación es, ¿no? O sea, no hay un músculo ni tendón, pero sí hay, miren, ingresan pequeñas arterias donde están las inserciones, vienen acá, se van a inserción. Ojo que no hay ligamento, no hay tendones que unen músculo tendinosa, pero sí hay ligamento. ¿Se acuerdan que había un ligamento lateral que une del tobillo que unía el peroné con el astrágalo? Sí hay, por ahí ingresan las arterias, pero la irrigación es pobre de este hueso, ¿no? Es pobre, por eso cuando hay fractura, una de las complicaciones frecuentes de este hueso son las necrosis avasculares. Eso es frecuente, vemos ahí. ¿Cuál es su mecanismo? Suele producirse por de accidentes de alta energía, ¿no? Que mayormente son accidentes de tránsito. Y en segundo lugar, las precipitaciones desde altura. Entonces, aquí vemos, ¿no? Y frecuentemente son las fracturas abiertas, Entonces, su mecanismo generalmente son de alta energía y mayormente cuando hay fracturas de astrágalo encontramos que son fracturas expuestas o abiertas. Y como regla general, ¿qué es lo primero que debemos hacer en una fractura expuesta? Si nos llegara, ¿qué es lo primerito que debemos hacer? Aplicar antibiótico. Tocar. Eso, mis colegas. Ponga el antibiótico y después hagan el resto que se tiene que hacer. Entonces, ¿qué radiografías le voy a pedir para ver las exploraciones complementarias? Entonces, voy a pedir una radiografía AP lateral y oblicua de tobillo. Siguen siendo las de tobillo, ¿no? Siguen siendo la AP lateral de pie y tobillo, ¿no? Y la oblicuo de tobillo.
Y hay una proyección que hay que sacarlo, ¿no? Se llama la proyección de canales. Las proyecciones con ustedes podemos decir nada más saquen la radiografía AP y lateral y oblicuo de tobillo y son suficientes. Miren, hablemos AP y hablemos lateral y hablemos oblicua, me van a decir, pero no nos han enseñado la oblicua, perfecto. ¿Qué quiere decir oblicua? ¿No? Una es la posición neutra, que no voy a mover para nada el pie. La posición oblicua significa que yo lo voy a dar un estrés, o sea, mi pie lo voy a mover internamente unos 15 grados. Por ejemplo, les voy a poner acá. Si yo tengo mi pie acá bien y mi pie, yo no le causo ningún estrés acá hasta mi pie. Este es, si yo le tomo así, yo le voy a tomar aquí una P, digo. Pero si yo mi pie, mis dedos, lo hago que se dirijan entre la línea media, unos 15 grados acá, o sea, ya lo voy a tomar así. Le puedo hacer al familiar o al radiólogo, le digo, lo tiene que mover el pie hacia adentro, hacia la línea media. Ojo, miren, miren cómo está el eje. El eje viene acá, ¿no? El eje neutro. Pero aquí ya no va a estar neutro, ya es una oblicua, porque miren, le estoy dando una dirección, el estrés. Eso me va a permitir ver las articulaciones me va a permitir la articulación. Y otra proyección que son la de canales, bueno, eso es para cultura, porque después pedimos esto, y pedimos suficiente esto y nos llama la atención, y luego pedimos una tomografía, ¿no? Generalmente para estas articulaciones, en algunos casos pedimos una tomografía, y sobre todo se pide cuando hay compromiso articular, vemos en la radiografía que hay un compromiso articular, hay que pedir. Regla general, para toda fractura articular, hay que pedir una tomografía, ¿no? Una tomografía. Entonces, no olvidemos que acá el astrágalo tiene tres partes, que era la cabeza, el cuello y el cuerpo. Entonces, ahora ustedes me van a decir, ¿qué tipo de fractura? Ah, doctor, tiene una fractura de astrágalo. Allá, del astrágalo, ¿qué parte? El tipo que puede ser, es una de cabeza, es una de cuello o es una de cuerpo, ¿no? Esto es importante, doctores, ¿por qué? Porque muchas veces pacientes que te llegan con un esguince, dicen, tienes un esguince de tobillo, pero el dolor no me pasa, no me pasa, no me pasa. El astrágalo, si volvemos a esta parte, ¿no? A esta figurita, a ver, no sé si tengo otras figuras acá. Acá. Esta parte de acá se llama domo, ¿no? Y miren cómo está el domo cubierto con cartílago. Muchas veces pacientes que sufren un esguince de tobillo, ¿no? Esguince de tobillo, tienen lesiones del domo, tienen una lesión del cartílago y el paciente sigue con dolor. Le pides una tomografía o una resonancia y te va a dar, vas a ver la lesión ahí que tiene el paciente. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Miren, esto que era la mortaja ya va a quedar irregular, ya no va a ser regular y el paciente pues va a tener al final su artrosis. Entonces, en algunos pacientes, ¿no? Con algunos pacientes que dices tú, no un esguince, pero no le pasa el dolor, sigue con dolor, mejor sacarle una resonancia. ¿Por qué? Porque puede haber una lesión, del astrágalo y sobre todo en el domo. Hemos tenido recién un caso de un paciente que llegó a consulta, le sacaron una radiografía al residente le dijo, no, no hay nada, pero el paciente regresaba por consultorio externo que tenía dolor, le hemos sacado una resonancia y tiene una lesión en el astrágalo, ¿no? Porque el paciente ya un esguince debe pasarle máximo tres semanas, ya debe disminuir el dolor, pero el paciente se incrementaba más y había tenido una lesión del domo del astrágalo. En aquellos pacientes que tienen su estrés o tienen un estrés de tanto en eversión o inversión del pie y siguen con dolor, es mejor sacar una resonancia porque puede haber una lesión del domo. Y acá que voy a ver, como les decía, vemos acá cómo, mire cómo se alteró la articulación la forma del astrágalo. Miren cómo se ha separado una fractura del cuello, ¿no? Acá está la cabeza, el cuello,
y el cuerpo. Miren cómo se ha separado. Y le sacamos una resonancia y vemos cómo está, o una tomografía también, aunque es una resonancia, y vemos una lesión a este nivel del cuello, ¿no? Entonces, mayormente las fracturas son a nivel del cuello, porque esto hace como una palanca y te produce, ¿no? De las 45, dice alrededor del 45% de las fracturas del astrágalo son productos del cuello, de fractura del cuello, ¿no? El 20% son abiertas y más del 50%, 54% presentan fracturas asociadas. O sea, más de la mitad de las fracturas de astrágalo hay que buscar otro sitio de fractura, que puede ser el calcáneo, puede ser el maleolo, el tobillo, puede ser la rodilla, y hay que buscar otro. Estos, cuando hay fractura tanto de calcáneo y tanto de astrágalo, hay que buscar otras áreas de fractura, porque más de la mitad de estos pacientes van a presentar fracturas en otras áreas, ¿no? El mecanismo habitual es dorsiflexión asociada a un componente rotacional. O sea, significa que los dedos del pie han llegado hacia la parte superior, se ha acercado hasta la tibia porque crean como una palanca y después rotas el pie por el traumatismo, el vector de energía rotas y te produce una fractura de astrágalo. Entonces, no se olviden, el mecanismo es una dorsiflexión, ¿no?, asociada a un componente rotacional variable. Igual los tratamientos, si son fragmentos pequeños no desplazados, el tratamiento es una ortesis o un yeso, o sea, conservador. El resto son quirúrgicos. Miren, ¿y cuáles son las complicaciones? No se olviden que la complicación en el astrágalo es la vascularidad, es poco hueso vascularizado. Miren cómo viene la osteonecrosis, miren el fragmento óseo que falta, digamos, esto se ha reabsorbido ese fragmento, ¿no? ¿No? La artrosis postraumática, ¿no? La artrosis porque ya la alteración, la articulación, ¿no?, del tobillo, o sea, de entre la mortaja y el astrágalo ya no te quedan simétricos, ya no te queda plano y eso te va a llevar a una artrosis, ¿no? Una consolidación viciosa, ¿qué quiere decir? Pegó, pero de una forma anómala, no de la forma que debe estar normal. Y la pseudoartrosis significa que no pegó el hueso. Entonces, ¿por qué no pega un hueso? Porque a veces no tiene buena circulación, ¿no? Y no pega el hueso. No, de eso hay poco que aprender, solamente quiero que ustedes les quede claro que las fracturas del astrágalo, las complicaciones es por su pobre vascularidad y pueden ser fracturas de cabeza, puede ser de cuello y puede ser de cuerpo. Las mayormente son las de el cuello. Y cuando hay una fractura de astrágalo, de calcáneo, hay que buscar fracturas que no tengan en otro nivel, porque a veces pacientes hacen fracturas. Y mayormente son fracturas expuestas, este tipo de fracturas de astrágalo, ¿no? Bueno, no sé si hay preguntas. Doctor, una consulta. ¿En estas fracturas de calcáneo y astrágalo también hay clasificación AO? Sí hay, pero no son muy notorios para aprenderse. Más son de los huesos largos para aprenderlo, ¿no? Porque en esto es suficiente que diga yo que es cabeza, cuello o cuerpo, y el otro que me digan nada más que hay articulaciones de lo que sea intraarticular y extraarticular. Porque lo otro es muy complicado, solamente para todo hay agua, agua hay para todo, pero ya a veces ya no utilizamos mucho de esas clasificaciones, pero sí hay, ¿no? Sino que solamente esto, nomás, lo más interesante es que me digan que si es de cabeza, de cuello o de cuerpo. Y en el otro que me digan articular o extraarticular. Y hay varias clasificaciones, ¿no? La O es la que queremos aprender más, pero suficiente con la de huesos largos nada más para no hacer muy complicados las clasificaciones. Ok, doctor, gracias. Doctor, una consulta. Sí. En lo que respecta al tratamiento quirúrgico, en estos casos, ¿cuál sería el más eficaz cuando es una fractura de astrágalo? Mira, depende, como te digo, si es una fractura no desplazado, le pones un yeso, pero si no, le pones unos clavos, unos tornillos, vamos a espérate un ratito. Nosotros tenemos así el astrágalo, vemos el cuerpo, este es el domo, este es el cuello y este es la cabeza. Así como un carrito. Ya.
Entonces yo tuve una fractura así, una fractura de cuello. Sabemos que la de cuello son las más frecuentes, ¿no es cierto? Ya tuve una fractura acá, ya se fue así mi huesito. Entonces yo tengo que entrar a hacer un corte y reducirlo, ponerlo más o menos así. Y después puedo ponerle un tornillo así. 1 o 2 tornillos. Le vamos cambiando de color. Reducido, ¿no? Ahí, y lo dejo ahí. Y esperar a que no se necrose, porque esto se puede necrosar por la pobre circulación que tiene el astrágalo. Pero como le digo, como no se inserta, al final, si se altera, yo puedo sacar este hueso o lo puedo artrodesar todos estos 3 huesitos, el calcáneo, el astrágalo y el tobillo. Los puedo artrodesar esto de acá. Pero ese es el tratamiento cuando yo necesito, por ejemplo, un quirúrgico, le pongo un tornillo acá, los 2 fragmentos, lo reduzco primero y les pongo su tornillo. Y esperemos a que no se necrose todo este huesito, que es la complicación más frecuente que se puede encontrar. Ok, doctor, muchas gracias. Ya, doctora. No sé si hay otra pregunta. La clínica en este paciente nos van a venir como pacientes que fueran de calcáneo, de astrágalo, de tobillo. Si ustedes se encuentran en un sitio muy alejado, lo primero le ponen, si es cerrada, ¿no? Le ponen para el dolor, le ponen y lo movilizan, pero que no tiene que mover la articulación. Si no tienen yeso, no se preocupen, busquen unas tablas, pero pónganle la fijación. Muchas veces recibo así pacientes, les voy a explicar. Este es su pie. Este es su pie del paciente. ¿No? Acá está. Viene el paciente de dolor. ¿Cómo me lo envían algunos de sus colegas? Así ven. Le ponen abajo nada más una férula acá. Pero lo puedes mover, el tobillo se va a mover. ¿Qué hace el tobillo? ¿Qué hace esto de acá, esta articulación? ¿De mueve el pie hacia arriba o hacia abajo? Lo tengo que inmovilizar desde el pie para que no me haga movimiento del pie, ¿no? Entonces la férula no va a ir desde acá, desde el talón, sino tiene que ir desde la punta, desde acá, desde la falange, desde los dedos. Ahí me va a inmovilizar la articulación, ahí me lo va a inmovilizar. Y el paciente no va a tener dolor. No se olviden esto, doctores, inmovilícelo, pero no para la parte nada más inferior. Los pies también, porque cuando el pie va hacia arriba, va hacia la dorsiflexión o va a la flexión plantar, va a tener dolor. Entonces estos movimientos hay que anularlo, hay que anular todos los movimientos, ¿no? Y eso lo hago con una férula que vaya desde la planta del pie y vaya hacia la parte posterior, hacia casi llegar a la rodilla. La rodilla sí lo puedo flexionar. Usted lo busca en el TAT, que está en la parte anterior, ¿no? Y de ahí hacia abajo, hasta la punta de los dedos, me lo entablillan o le ponen un cartón, qué sé yo, pero lo inmovilizan y lo mandan lo envían a un centro de mayor nivel para que pueda ser tratado. Cuando les toca hacer su serio, no se olviden eso, ¿no? O a veces también miren, hay fracturas, ¿no? Me va a decir, hay fracturas, bueno, está un poquito fuera de la clase, pero miren, hay una fractura de tibia. Ya, yo le pongo hasta acá, pero este fragmento sí se va a mover por la rodilla. Entonces, ¿qué tengo que hacer cuando hay fractura de tibia? Movilizar las dos articulaciones, la articulación del tobillo y la articulación de la rodilla. Ahí no se me va a mover para nada, me va a mover la cadera, pero la cadera no hay los músculos ahí que se insertan en la tibia. ¿Ya? No se olviden eso, colegas. No sé si habrá otra pregunta. ¿Alguna pregunta, doctores?
Doctores, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? Creo que no, doctor. Todo quedó súper. Saben de algún familiar y ustedes lo quieren asociar a lo que han estudiado, me preguntan nada más. De repente puede ser este tema, puede ser con otro. Yo creo que todos los doctores los conozco, a todos los doctores que estamos participando, todos son buenos amigos también míos, los conozco, su carácter, son accesibles a las preguntas que ustedes les hagan, ¿no? Y la única manera de aprender es preguntando. Mi manera de aprender es enseñándolo a ustedes, porque eso me va a volver a recordar. Van a hacerme algunas preguntas y los voy a volver a estudiar y algunas cosas que no sé, voy a volver a estudiar. Por ejemplo, el que enseña se convierte en un eterno estudiante. Porque eso que ustedes, por darle lo mejor a ustedes, porque basta por ahí de repente lean ustedes una cosita, tengo que saberlo. No se lo va a saber todo, es cierto, no lo va a saber todo, pero tendremos que saber lo básico nosotros también. Entonces, la única manera para que a ustedes les quede el tema es preguntando, muchachos, ¿no? Como les digo, algunos sí se van a reír, sí, la chacota siempre va a existir, siempre va a existir, van a existir algunos colegas que sí se jajajaja, pero a la hora, señores, que estamos con el paciente, ahí no vemos nada, quién se ríe, quién no se ríe, más bien queremos todos que se solucione el problema. Más bien ha sido un gusto, primera clase, no sé qué clase me tocará, no sé, hay una práctica pendiente con ustedes, creo, de cadena.